Sobre la brevedad de la vida, de Lucio Anneo Séneca. La mayor parte de los mortales, Paulino, se queja de la malevolencia de la naturaleza porque nos engendra para un periodo escaso, y ese tiempo concedido se nos pasa tan rápido y veloz que, exceptuando a muy pocos, al resto le abandona la vida durante los propios preparativos de la vida. De esa desgracia tenida por común no solo se queja la gente y el vulgo ignorante, también su sentimiento ha suscitado las lamentaciones de los hombres esclarecidos. De ahí esa exclamación del mayor de los médicos: la vida es breve y el arte largo. De ahí el litigio, impropio de un hombre sabio, del exigente Aristóteles contra la naturaleza, por ser tan concesiva en la edad de los animales que les asigna hasta 5 o 10 generaciones, y al hombre, nacido para tantas y tan grandes cosas, le señala un término mucho más corto. No tenemos poco tiempo, sino que perdemos mucho. La vida es lo bastante larga, y si toda ella se invierte bien, se concede con la amplitud necesaria para la consecución de la mayor parte de las cosas. Pero si transcurre entre exceso y negligencia, y no se emplea en nada bueno, solo cuando nos oprime la última hora, sentimos que se va lo que no comprendimos que pasaba, lo que significa que no recibimos una vida breve, sino que la abreviamos, y que no somos indigentes de vida, sino derrochadores. Así como riquezas abundantes y propias de un rey, si caen en mal dueño al momento se disipan, y una fortuna módica, si la lleva un buen gestor, crece al usarla, así nuestro tiempo de vida rinde mucho a quien lo administra bien. Capítulo 2. ¿Por qué nos quejamos de la naturaleza? Ella se ha portado con generosidad. La vida, si sabes usarla, es larga. Pero a uno lo domina la insaciable avaricia, a otro el afán de ocuparse en quehaceres superfluos. Uno se impregna de vino, otro se adormece en la inacción. Uno se fatiga con la ambición siempre pendiente de los juicios ajenos. Otro, metido de cabeza en la pasión de comerciar, recorre todas las tierras y mares a la redonda con la esperanza del lucro. A algunos los atormenta la pasión de la milicia, siempre pendientes de los peligros ajenos o ansiosos por los suyos. Hay a quienes consume, en servidumbre voluntaria, el culto ingrato a los superiores. A muchos les absorbe el sentimiento de la fortuna ajena o la queja por la propia. A la mayoría, que no persigue nada determinado, la ligereza vaga, inconstante e insatisfecha de sí misma la precipita a nuevos planes. A algunos nada les gusta como meta, pero abrazan el destino del embotado indolente, de modo que no dudo de la verdad de la aseveración, dicha a modo de oráculo, del máximo de los poetas. Es exigua la parte de vida que vivimos. En verdad, todo el espacio restante no es vida, sino tiempo. Les urgen y acosan los vicios por todas partes, y no les dejan levantarse ni elevar los ojos para el discernimiento de la verdad, sino que los aplastan inmersos y hundidos en la pasión. Nunca pueden volver en sí. Cuando por ventura les sobreviene cierta quietud, ellos, semejantes al mar de fondo donde perdura el oleaje después del viento, se agitan sin descansar jamás de sus pasiones. ¿Piensas que hablo de esos cuyas desgracias son patentes? Fíjate en aquellos cuya felicidad se acumula. Les agobian sus bienes. ¿A cuántos les pesan las riquezas? ¿A cuántos les cuesta sangre su elocuencia y preocupación cotidiana por ostentar ingenio? ¿Cuántos palidecen en sus continuas pasiones? ¿A cuántos no les queda libertad, rodeados por la multitud de su clientela? Fíjate en todos estos, del más bajo al más elevado. Este apela, aquel comparece, ese prueba, aquel defiende, el de más allá juzga, y nadie está por sí, cada cual se consume por otro. Pregúntate por esos cuyos nombres se conocen. Verás que se distinguen por estas señales. Ese es servidor de este, y este lo es de aquel. Ninguno lo es de sí mismo. Por otro lado, la indignación de algunos es el colmo de la insensatez. Se quejan del desdén de sus superiores que no tienen tiempo de recibirlos cuando ellos lo desean. ¿Se atreve a quejarse por la soberbia ajena quien nunca tiene tiempo para sí? Con todo, quien quiera que seas, él te atendió una vez, con rostro altivo, sí, pero prestó oído a tus palabras y te recibió a su lado. Tú nunca te has dignado mirar en ti ni escucharte. Así que no tienes por qué imponer a nadie esos servicios, pues lo cierto es que al hacerlos no querías estar con otro, sino que no podías estar contigo. Capítulo 3.
Si bien todos los ingenios que alguna vez brillaron muestran unanimidad al respecto, nunca se admirará lo bastante esa obcecación de las mentes humanas. A nadie le consienten que ocupe sus propiedades y, si surge el menor conflicto sobre los linderos, recurren a las piedras y las armas. En cambio, permiten que otros se introduzcan en su propia vida. Más aún, ellos mismos introducen a sus futuros poseedores. A nadie se hallará que quiera compartir su dinero. Ahora bien, ¿con cuánto reparte cada cual su vida? Son de puño cerrado a la hora de mantener el patrimonio y a la vez, llegado el momento de perder el tiempo, son generosísimos con lo único con lo que la avaricia es honesta. Así que da ganas de argumentar a uno de la multitud de ancianos. Vemos que has llegado al extremo de la edad humana. Gravita sobre ti el 100º año o más. Venga, haz recuento de tu edad. Calcula cuánto de ese tiempo se ha llevado el acreedor, cuánto la amiga, cuánto el rey, cuánto el cliente, cuánto los pleitos conyugales, cuánto la sujeción de los esclavos, cuánto el vagar oficioso por la ciudad. Añade las enfermedades que nos causamos nosotros mismos y el tiempo inutilizado. Verás que dispones de menos años de los que cuentas. Haz memoria de cuándo estuviste seguro de tu propósito. Cuántos días se desarrollaron como los habías programado. Cuántos dispusiste de ti mismo. Cuándo permaneció tu rostro inmutable y tu ánimo indemne. ¿Qué has hecho en tan largo tiempo? ¿Cuántos saquearon tu vida sin que sintieras la pérdida? ¿Cuánto se llevó el dolor vano, la alegría estúpida, el ávido deseo, los cumplidos? ¿Y qué poco ha quedado de lo tuyo? Comprenderás, entonces, que mueres antes de tiempo. ¿Cuál es entonces la causa de todo eso? Vivís como si fuerais a vivir siempre. Nunca recordáis vuestra fragilidad. No observáis cuánto tiempo ha pasado ya. Lo perdéis como si dispusierais de un depósito lleno y rebosante, cuando puede que precisamente ese día, dedicado a un hombre o una cosa, sea el último. Teméis todo como si fuerais mortales y deseáis todo como si fuerais inmortales. Oirás decir a la mayoría: a los 50 años me jubilaré, a los 60 años me retiraré. ¿Qué garantía tienes de una vida tan larga? ¿Quién permitirá que sea como dispones? ¿No te da reparo reservarte los restos de la vida y destinar a la sana reflexión solo el tiempo que no puede emplearse en otra cosa? Qué tarde es empezar a vivir cuando hay que terminar. Qué estúpido olvido de la mortalidad es diferir hasta los 50 o 60 años los buenos propósitos y querer iniciar la vida allá donde pocos llegaron. Capítulo 4. Oirás a los hombres más poderosos y con cargos más elevados emitir expresiones con las que se muestran aspirantes al ocio. Lo alaban y prefieren a todos sus bienes. En ese momento desearían descender de su cúspide, si tal cosa pudiera hacerse con seguridad, porque lo cierto es que aunque nada exterior la hostigue o trastorne, la fortuna se desploma sobre sí misma. El divino Augusto, a quien los dioses concedieron más que a nadie, nunca dejó de anhelar tranquilidad para sí y de desear liberarse del compromiso político. Todo su discurso recaía siempre en su esperanza de ocio. Aliviaba sus fatigas con ese dulce consuelo, aunque fuera falso, de que un día viviría para sí mismo. En una carta suya dirigida al Senado, tras mostrar confianza en que su reposo no estaría desprovisto de dignidad ni contrastaría con la gloria precedente, hallé estas palabras: son cosas que brillan más puestas en práctica que prometidas, pero ya que la alegría de las cosas reales se demora, el anhelo de ese tiempo tan ansiado me hace anticipar algún placer en la dulzura de las palabras. Tanto fantaseaba con el ocio que, al no poder disfrutarlo en la realidad, lo anticipaba con el pensamiento. Quien veía que todas las cosas dependían de él solo, quien concedía la fortuna a hombres y pueblos, pensaba lleno de gozo en el día en que se libraría de su grandeza. Sabía por experiencia cuánto sudor costaban esos bienes relumbrantes a lo ancho de la tierra y cuántos quehaceres ocultos disimulaban. Obligado a recurrir a las armas, primero contra sus conciudadanos, luego contra sus colegas y finalmente contra sus allegados, derramó sangre por tierra y mar. Haciendo la guerra, cruzó Macedonia, Sicilia, Egipto, Siria y casi todas sus costas, y llevó a ejércitos hartos de matar romanos a combatir contra el extranjero. Entretanto, pacificaba los Alpes y sometía a los enemigos entrometidos en el imperio en plena paz, y mientras llevaba las fronteras más allá del Rin, el Éufrates y el Danubio, en la propia Roma se afilaban contra él los puñales de Murena, Cepión, Lépido, Ecnacio y otros. Aún no se había sustraído a sus insidias,
cuando su hija y multitud de jóvenes vinculados por el adulterio como por juramento, aterrorizaban su edad avanzada y de nuevo una mujer era temible con un Antonio. Había cortado esas heridas con los propios miembros y renacían otras, como un cuerpo con exceso de sangre que siempre se rompe por algún sitio. De manera que ansiaba el ocio con la esperanza y pensamiento de que en él menguarían sus quehaceres. Ese era el deseo de quien podía hacer cumplir los deseos de los demás. Capítulo 5. Marco Cicerón, zarandeado entre los Catilinas, Clodios, Pompeyos y Crasos, en parte enemigos manifiestos y en parte amigos dudosos, mientras se balanceaba a una con el Estado y sujetaba su peso a punto de hundirse, para acabar arrastrado por él, intranquilo cuando las cosas eran favorables e impaciente cuando eran adversas. ¿Cuántas veces detestó aquel consulado suyo, alabado con motivo, pero sin mesura? Qué dolidas expresiones incluye en una carta a Ático, cuando Pompeyo padre había sido vencido y el hijo recuperaba en Hispania su ejército deshecho. ¿Me preguntas qué hago aquí? Vivo semilibre en mi túsculo, dice, y todavía añade otras palabras donde lamenta el pasado, se queja del presente y desespera del futuro. Cicerón decía ser semilibre, pero por Hércules, jamás un sabio alcanzará tan humilde calidad, nunca será semilibre, siempre tendrá libertad total y absoluta, liberado de su propia autoridad y más elevado que los demás. En verdad, ¿qué puede estar por encima de quien está por encima de la fortuna? Capítulo 6. Livio Druso, hombre fogoso y vehemente que había promovido las nuevas leyes y desastres de los Gracos, presionado por una ingente multitud de toda Italia, desesperado de dar una salida a la situación incontrolable que tampoco podía abandonar una vez promovida, se dice que, maldiciendo su vida intranquila desde el principio, aseguró no haber tenido tiempo libre ni siquiera de niño. De hecho, siendo menor de edad y luego adolescente, se atrevió a recomendar imputados a los jueces y a interponer sus servicios en el foro, con tal eficacia que hay constancia de sentencias extorsionadas por él. ¿A dónde no llegaría tan prematura ambición? Comprenderás que una audacia tan precoz había de acabar en una desmesurada desgracia pública y privada. Demasiado tarde se quejaba de no haber tenido tiempo libre, habiendo sido desde niño sedicioso y perjudicial para el foro. Se discute si él mismo atentó contra su vida al morir súbitamente de una herida en la ingle. Alguno dudará de la voluntariedad de su muerte, nadie de su oportunidad. Sobra recordar a muchos más que, pareciendo muy felices a otros, dieron personalmente verdadero testimonio contra todas las acciones de su vida. Pero las quejas no cambiaron a los demás ni a sí mismos. Una vez emitidas las palabras, los sentimientos vuelven a su curso habitual. Aunque vuestra vida, por Hércules, supere los 1000 años, se verá reducida a un tiempo escasísimo porque esos vicios devorarán todos sus siglos. Es irremisible que se os gaste enseguida ese lapso que la razón dilata, pero la naturaleza precipita. No aferráis ni retenéis y aún menos retardáis la más veloz de las cosas. Al contrario, dejáis que se vaya como superflua e irrecuperable. Capítulo 7. Me refiero en primer lugar a los que no tienen tiempo libre, salvo para el vino y el desenfreno, porque no hay ocupación más vergonzosa. Siquiera los demás, aunque estén dominados por una vana imagen de la gloria, se equivocan con brillantez. Ya puedes mencionarme a los avaros, a los iracundos, e incluso a quienes ejercen el odio o la guerra injusta. Todos ellos pecan con virilidad. La corrupción de quienes se dedican al estómago y al desenfreno es deshonrosa. Observa el tiempo de esos. Mira cuánto pasan calculando, cuánto maquinando, cuánto temiendo, cuánto adulando, cuánto siendo adulados, en cuántos avales propios o ajenos invierten y en cuántos banquetes que ya son su deber. Verás que sus dichas y desdichas no les dejan respirar. Al cabo, reina unánime acuerdo en que no hay cosa que un hombre ocupado pueda ejercer como es debido, ni la elocuencia ni las artes liberales, puesto que el ánimo impedido nada admite en profundidad, sino que lo rechaza como impuesto. Nada hay menos propio del hombre ocupado que el vivir. No hay cosa de más difícil conocimiento. Los profesores de otras artes son corrientes y numerosos. Incluso parece haber niños que poseen esas facultades, de modo que podrían adiestrar a otros. Pero a vivir hay que aprender toda la vida, y lo que quizá te admire más, hay que aprender a morir toda la vida. Si tantos hombres ilustres, luego de haber dejado todo impedimento y renunciado a riquezas, deberes y placeres, se dedicaron hasta el final de sus días a aprender a vivir, y sin embargo, muchos de ellos dejaron la vida confesando no saberlo todavía. Mucho menos lo van a saber los hombres ocupados. Créeme,
Es propio de un gran hombre que se eleva por encima de los errores humanos, no permitir que se le prive nada de su tiempo. Por eso fue larguísima su vida, porque en toda su extensión la dedicó a sí mismo. Nada quedó inculto ni ocioso, nada sometido a otro, porque no encontró nada digno de cambiarlo por su tiempo, del cual fue guardián celosísimo. De modo que a él le bastó, así como es comprensible que les falte a aquellos de cuya vida la gente quitó mucho. No creas que no se percatan de su pérdida. Cierto es que oirás a muchos de ellos, a los que agobia una gran felicidad, exclamar de vez en cuando entre los rebaños de clientes, las celebraciones de procesos y las demás miserias honorables: «¡No me dejan vivir!». ¿Qué es lo que no le deja vivir? Todos los que te llaman para sí te alejan de ti mismo. ¿Cuánto tiempo te ha robado ese imputado? ¿Cuánto ese candidato? ¿Cuánto aquella vieja cansada de enterrar herederos? ¿Cuánto ese enfermo fingido para suscitar la codicia de los cazadores de testamentos? ¿Cuánto ese amigo poderoso que no te retiene por amistad sino para ostentarte? Pasa revista, te digo, y haz un balance de los días de tu vida. Verás que, en el mejor de los casos, te quedan unos pocos que además fueron desechados. Hay quien, luego de haber obtenido el cargo ansiado, desea dejarlo y repite sin cesar: «¿Cuándo pasará este año?». Hay quien ofrece un espectáculo cuya organización anheló como una gran cosa y dice: «¿Cuándo escaparé de él?». A ese abogado se lo disputa el foro y la multitud acude en tal cantidad que muchos quedan fuera del alcance de su voz, y él dice: «¿Cuándo vendrán las vacaciones?». Cada cual precipita su vida y se atormenta por el deseo del futuro y el hastío del presente. Pero quien dedica su tiempo a sí mismo, quien programa cada día como si fuera el último, no desea ni teme el mañana. De hecho, ¿qué nuevo placer podrá aportar una hora? Todo es sabido y ha sido experimentado hasta la saciedad. Que la fortuna disponga del resto como quiera, la vida ya está a salvo. Se le puede añadir algo, pero sustraer nada. Y aun lo añadido es como un alimento para quien está harto y lleno, que no quiere más, pero lo acepta. Por eso no hay motivo para que pienses que alguien ha vivido mucho porque tenga canas y arrugas. Ese no vivió mucho, sino que existió mucho. ¿Es que crees que uno navegó mucho cuando una feroz tempestad lo sorprendió al salir del puerto y lo condujo de acá para allá a merced de los vientos enfurecidos que soplan en direcciones opuestas y dando vueltas al mismo sitio? Ese no navegó mucho, sino que fue muy zarandeado. Capítulo 8. Siempre me admiro al ver que hay quienes solicitan tiempo y que los solicitados se muestran condescendientes. Unos y otros consideran el motivo por el que se pide el tiempo, pero nadie el tiempo en sí. Se pide como si no fuese nada, y como tal se concede. Se juega con la cosa más preciosa de todas, y se engañan porque es algo incorpóreo, que no salta a la vista, de modo que se valora en poquísimo, en un precio poco menos que nulo. Los hombres reciben pensiones y donativos como cosas de gran valor, y les dedican su trabajo, atención y afán. Pero nadie aprecia el tiempo. Lo usan con descuido, como si fuera gratuito. En cambio, mira qué afligidos y abrazados a las rodillas de los médicos, si ven venir el peligro de muerte, y mira si temen la pena capital dispuestos a gastar todo lo suyo para vivir. Tan enorme desacuerdo reina en su sentimiento. Si se pudiera poner ante cada cual del mismo modo que los años pasados, el número de los venideros, cómo temblarían los que vieran que les quedaban pocos y cómo los ahorrarían. Sin embargo, es fácil administrarlo seguro, por escaso que sea. Ahora, lo que hay que cuidar con más atención es lo que no sabes cuándo faltará. Y no hay motivo para que te los imagines ignorantes de qué cosa tan valiosa es el tiempo. Porque suelen decir a quienes tienen en mayor estima que están dispuestos a dar por ellos una parte de sus años. La dan y no la comprenden, porque la dan de manera que sin aumentar la parte de los otros, se la quitan a sí mismos. Y ni siquiera saben que se la quitan, por eso les resulta llevadera esa pérdida oculta. Nadie te devolverá los años, nadie te entregará otra vez a ti mismo. La vida seguirá por donde empezó, no revocará su curso ni lo suprimirá, no hará ruido ni avisará de su velocidad. Fluirá en silencio. No se alargará por orden del rey ni en favor del pueblo. Correrá tal como empezó el primer día. No se desviará ni detendrá. ¿Qué sucederá? Tú estás ocupado. La vida se da prisa. Con todo vendrá la muerte a la que quieras o no, hay que entregar el tiempo. Capítulo 9. ¿Puede haber algo más insensato que la manera de pensar de algunos, y me refiero a esos hombres que blasonan de prudencia? Están ocupados de la manera más aplicada en poder vivir mejor,
y proveen la vida a costa de la vida. Hacen proyectos a largo plazo cuando la máxima pérdida de vida radica en la dilación, que resta los días conforme vienen y sustrae las cosas presentes mientras promete las que están más allá. El mayor obstáculo para la vida es la expectación que depende de mañana y pierde lo de hoy. Dispones de lo que está en manos de la fortuna y renuncias a lo que está en la tuya. ¿Qué miras? ¿A dónde vas? Todas las cosas venideras yacen en la incertidumbre. Vive de una vez. Así clama el mayor de los poetas y, como inspirado de boca divina, entona un canto de salvación. Los mejores días de la vida son los primeros en escapar a los miserables mortales. Y aún dice más. ¿Por qué dudas? ¿Por qué te detienes? Si no te lo apropias, escapa. Y aunque te lo apropies, escapará. Mira que es preciso combatir contra la velocidad del tiempo mediante la celeridad en su aprovechamiento, como quien extrae agua de un rápido torrente que no siempre fluirá. También es excelente para desaprobar la duda interminable, no decir la mejor época, sino el mejor día. ¿Cómo es que, tranquilo e insensible en medio de la fuga del tiempo, te prometes meses y años en larga serie conforme al designio de tu avidez? El poeta te habla de un día y de que es fugitivo. ¿Acaso hay duda entonces de que los mejores días de la vida son los primeros en escapar a los miserables mortales, o sea, a los ocupados? A sus ánimos, siendo aún infantiles, ya les oprime la vejez, a la cual llegan inermes y sin preparación, pues nada está previsto. Se han precipitado en ella de repente y sin esperarlo, no se daban cuenta de que se acercaba día a día. De igual modo que una conversación o una lectura o alguna reflexión interior absorbe a quienes viajan, de modo que llegan antes de sentir que se aproximan. Así, este camino de la vida constante y velocísimo, que recorremos a igual paso despiertos y dormidos, no es visible para los ocupados más que al final. Capítulo 10. Si quisiera dividir en partes y argumentos lo que he expuesto, se me ocurrirían muchas cosas mediante las que probaría que la vida de los ocupados es muy breve. Solía decir Fabiano, que no era filósofo de cátedra sino auténtico y de estilo antiguo, que contra las pasiones hay que combatir a la carga, no con sutileza ni desviando el acero e hiriendo poco, porque ahí no cabe lenguaje virtuoso. Han de ser abatidas, no cosquilleadas. Ahora bien, para reprochar a alguien su error, más que compadecerlo, es preciso enseñarle. La vida se divide en 3 tiempos: el que fue, el que es y el que será. De ellos el que vivimos es breve, el que viviremos dudoso y el que hemos vivido inamovible. Sobre este último, la fortuna ha perdido toda autoridad porque no es posible reducirlo al arbitrio de nadie. Y es el que se pierde en los ocupados que no tienen tiempo de mirar al pasado, y cuando lo tienen, es el desagradable recuerdo de algo de lo que se arrepienten. Con disgusto vuelven su ánimo hacia el tiempo mal vivido, ni se atreven a examinarlo de nuevo, pues aquellos vicios, incluso los que asoman de algún modo en el placer presente, se hacen patentes al repasarlo. Nadie, salvo aquel cuyos actos estén sin excepción bajo su control, que jamás se equivoca, se vuelve con gusto hacia el pasado. Quien deseó muchas cosas con ambición, quien las despreció con soberbia, venció con desenfreno, engañó con perfidia, robó con avaricia, derrochó con prodigalidad, es inevitable que tema su memoria. Sin embargo, esa es la parte de nuestro tiempo consagrada e inviolable, puesta al abrigo de las circunstancias humanas, sustraída al dominio de la fortuna, no inquietada por la escasez. Ni el miedo ni el ataque de las enfermedades, que no puede ser agitada ni arrebatada y cuya posesión es perpetua e inconmovible. Los días se presentan de uno en uno y entonces momento a momento. En cambio, todos los del tiempo pasado comparecen cuando lo ordenas, permitiendo ser examinados y detenidos a tu arbitrio, cosa que los ocupados no tienen tiempo de hacer. Es propio de una mente firme y serena recorrer todas las partes de su vida, mientras los ánimos de los ocupados están como sometidos a un yugo, no pueden darse la vuelta y mirar hacia atrás. De modo que su vida se precipita en un abismo, y como es inútil cualquier cantidad que puedas introducir si no hay algo que lo recoja y contenga, no importa cuánto sea el tiempo concedido, si no tiene dónde depositarse, pasa a través de los ánimos rotos y perforados. El tiempo presente es brevísimo, tanto que, según algunos, ni siquiera existe. Siempre está en marcha, fluye y se precipita, se termina antes de llegar y no permite más retraso que el universo y las estrellas, cuyo movimiento infatigable nunca permanece en el mismo sitio.
Así que a los ocupados solo concierne el tiempo presente, que es tan breve que no se puede coger, y hasta ese tiempo, inmersos como están en muchas ocupaciones, se les escapa. Capítulo 11. ¿Quieres saber qué poco viven? Fíjate cómo desean vivir mucho. Viejos decrépitos mendigan con súplicas unos pocos años de añadidura, fingen ser más jóvenes, se conforman con mentiras y se engañan tan a gusto como si al mismo tiempo burlaran al destino. Y cuando el desamparo de su naturaleza mortal les manda un aviso, mueren como aterrorizados, no como si salieran de la vida, sino como si los expulsaran de ella. Proclaman haber sido estúpidos porque no vivieron, y dicen que vivirían en el ocio si de algún modo llegasen a sanar de su enfermedad. Entonces piensan en cuántas cosas se procuraron en vano y de las cuales no disfrutaron, y a qué vacío fue a parar todo su esfuerzo. Ahora bien, la vida que llevan quienes se mantienen lejos de todo negocio, ¿por qué no tendría que ser larga? Nada de ella se delega, nada se esparce de acá para allá, nada se fía a la fortuna, nada se pierde por descuido, nada se resta por despilfarro, nada es superfluo, y toda ella, por así decir, da rédito. Por poco que sea, es abundante y da abasto. Así que cuando venga el último día, no dudará el sabio en marchar cara a la muerte con paso firme. Capítulo 12. Te preguntarás a quiénes llamo ocupados. No creas que me refiero exclusivamente a los que no echas ni con perros de los juzgados, los que ves brillantemente sofocados por sus seguidores o denigrados por los contrarios, aquellos cuyas obligaciones hacen salir de sus casas para golpear en las puertas ajenas, o los movidos por el infame lucro de la subasta, materia de absceso. El de algunos es un ocio ocupado. En su finca o en la cama, en plena soledad, aunque estén retirados de todas las cosas, son molestos para sí mismos. Lo de esos no debe llamarse vida ociosa, sino ocupación desidiosa. Tú llamas ocioso al que colecciona con minuciosidad ansiosa bronces de Corinto, que son valiosos por la chifladura de unos pocos, y pasa la mayor parte del día entre laminillas roñosas. Al que se sienta en el gimnasio porque, ¡oh, escándalo!, ni siquiera nuestros vicios son romanos, para asistir a luchas de muchachos. Al que clasifica sus rebaños de jumentos por edades y pelajes. Al que ceba atletas de última moda. ¿Cómo? Llamas ociosos a quienes pasan muchas horas en el peluquero mientras se cortan lo que acaso creció la noche anterior, deliberando por cada cabello, restaurando la cabellera desordenada o, si es rala, haciéndola ir de acá para allá sobre la frente. ¿Cómo se encolerizan si el peluquero ha estado un poco descuidado, creyendo que rapaba a un hombre? ¿Cómo se encienden si cae un pelo de su tocado, si queda alguno fuera de la raya y si todos no recaen en sus debidos bucles? ¿Quién de esos no prefiere un desorden en la República antes que en su peinado? ¿Quién no está más preocupado por la decoración de su cabeza que por su salud? ¿Quién no prefiere ser elegante que honrado? ¿Llamas ociosos a los ocupados entre el peine y el espejo? ¿Qué decir de los dedicados a componer, oír y aprender canciones que tuercen las voces, cuya recta misión la naturaleza hizo del modo mejor y más sencillo, en flexiones de modulación insípidas a más no poder y cuyos dedos siempre canturrean midiendo cantos en su interior? En tanto a ellos, incluso convocados a cosas serias y hasta tristes, se les oye un tarareo silencioso. Esos no tienen ocio, sino vano negocio. No seré yo quien incluya los banquetes de esos entre los tiempos de ocio, cuando veo con qué solicitud ordenan la plata, qué diligentes son para ceñir las túnicas de sus prostitutos, qué pendientes están de cómo su cocinero emplata el jabalí, de con qué celeridad y a una señal dada acuden a su cometido los depilados, de con qué arte se trinchan las aves en trozos no irregulares, y de con qué presteza limpian los infelices niños los vómitos de los borrachos. De ese modo se consigue fama de elegancia y refinamiento, y hasta tal punto acompaña la aberración todas las pausas de su vida, que no comen ni beben sin ostentación. Tampoco contaré entre los ociosos a los que usan silla y litera para su transporte, que acuden a las horas de paseo como si no fuera posible prescindir de ellas, ni a los que tienen uno que les avisa cuando tienen que lavarse, cuándo nadar y cuándo cenar. Su aflojado ánimo a tal punto está disuelto por la molicie, que no pueden saber por sí mismos si tienen hambre. He oído decir de uno de esos delicados, si se puede llamar delicadeza a olvidarse de su vida y de las costumbres humanas, que una vez sacado del baño por varias manos y depositado en la silla, preguntó: ¿Ya estoy sentado? ¿Tú crees que quien ignora si está sentado sabe si vive, si ve o si está ocioso? No es fácil decir si merece más piedad por ignorarlo o por hacer que lo ignora. Sufren sin duda el olvido de muchas cosas, pero también lo simulan de otras tantas.
En algunos vicios se deleitan casi como si fueran pruebas de felicidad, pues parece propio de un hombre humilde y despreciable saber qué hace. Y ahora, vete a creer que los mimos inventan muchas cosas para reprobar el lujo. Pues por Hércules, pasan por alto más cosas de las que inventan, y es que de tal modo ha progresado en este siglo ingenioso la abundancia de vicios increíbles, que podemos reprochar descuido a los mimos. Que haya alguien tan consumido por la molicie que tenga que consultar a otro para saber si está sentado. Ese no es ocioso, tienes que ponerle otro nombre. Es un enfermo, o mejor, está muerto. Ocioso es quien tiene el sentimiento de su ocio. Pero ese, apenas vivo, que necesita una indicación para hacerse cargo de la postura de su cuerpo, ¿cómo puede ser dueño de tiempo alguno? Capítulo 13. Sería largo enumerar uno por uno a quienes consumieron su vida jugando a las damas, a la pelota o tostándose al sol. No son ociosos aquellos cuyos placeres dan mucho trabajo. Nadie dudará, por ejemplo, que con su penosa tarea nada hacen los que se entregan al inútil estudio de las letras, los cuales ya forman una nutrida tropa entre los romanos. Fue una manía de los griegos investigar cuántos remeros tuvo Ulises, si se escribió la Ilíada antes que la Odisea, si ambos poemas son del mismo autor y otras cuestiones del mismo género que, si te las reservas, no sirven de nada a la conciencia interior, y si las manifiestas, no parecerás más sabio, sino más inoportuno. He aquí que también a los romanos les ha invadido el vano afán por aprender cosas superfluas. Estos días oía a uno contar qué cosas habían hecho por primera vez cada uno de los generales romanos. Duilio fue el primero en vencer una batalla naval y Curio Dentato el primero en hacer desfilar elefantes en triunfo. Al menos esas cosas, aunque no tienden a una verdadera gloria, tratan de acciones ejemplares de nuestros conciudadanos. No deja de ser una ciencia inútil, pero nos atrae con la brillante vanidad de las cosas. Así que disculpemos a los investigadores sobre quién persuadió por primera vez a los romanos para que subieran a una nave. Fue Claudio, llamado por eso Claudex, pues entre los antiguos decían caudex a la unión de varias tablas, de ahí que se llamen códices las tablillas oficiales y siguiendo la antigua costumbre se conocen como codicariae las naves que transportan mercancías por el Tíber. Concedamos que tampoco carece de importancia saber que Valerio Corvino conquistó Mesana y que fue el primero de la familia Valeria en adoptar para sí el nombre de la ciudad tomada, de modo que al cambiar poco a poco las letras el vulgo se llamó Mesala. ¿Permitirías ahora que haya quien se ocupe de si Sila fue el primero en ofrecer en el circo leones sueltos, pues antes se presentaban atados, habiendo enviado el rey Boco arqueros para matarlos? Y aunque disculpemos eso, servirá de algo bueno saber que Pompeyo fue el primero en ofrecer en el circo el combate de 18 elefantes contra hombres condenados. El primero de la ciudad y uno de los primeros entre los antiguos, hombre de eximia bondad según es fama, consideró memorable espectáculo el nuevo modo de acabar con los hombres. Combaten es poco, se desgarran es poco, que sean aplastados por la enorme mole de los animales. Mejor sería dejar olvidar esos asuntos, no sea que algún poderoso se entere y envidie cosas tan poco humanas. Cuánta niebla pone ante nuestras mentes una gran fortuna. Él creyó estar por encima de la naturaleza entregando catervas de miserables hombres a fieras nacidas bajo cielo extranjero, organizando luchas entre animales tan dispares, derramando mucha sangre en presencia del pueblo romano al que pronto obligaría a derramar aún más. Al final, engañado por la perfidia alejandrina, se ofreció el último esclavo para que lo traspasara, y entonces comprendió la vacua jactancia de su sobrenombre. Pero por volver al principio y demostrar en esta materia la superflua dedicación de algunos, el mismo mencionado antes contaba que Metelo, después de vencer en Sicilia a los cartagineses, fue el único de todos los romanos que hizo desfilar ante su carro a 120 elefantes cautivos, que Sila fue el último romano que amplió el término de Roma, cosa que entre los antiguos solo se hacía para celebrar una conquista itálica, nunca provincial. ¿Es más útil saber eso que estar al tanto de la situación del monte Aventino fuera del término romano, lo cual aseguraba él basándose en dos razones, o porque la plebe se retiró a ese lugar o porque las aves del lugar no dieron buenos auspicios a Remo, y así otras cosas innumerables que son ficciones o semejantes a las mentiras? Pues aunque concedas que dicen todas esas cosas de buena fe y escriban de modo que pueda probarse, ¿de quién disminuirán los errores? ¿De quién frenarán las pasiones? ¿A quién harán más valiente? ¿A quién más justo? ¿A quién más generoso? Nuestro Fabiano decía que a veces dudaba si sería preferible no dedicarse a ningún estudio antes que perderse en esos. Capítulo 14. Solo son ociosos aquellos que tienen tiempo para la sabiduría. Solo ellos viven, porque no solo preservan su vida, sino que le añaden todas las demás.
y todo lo acaecido antes que ellos les resulta ser una adquisición. Salvo que seamos el colmo de la ingratitud, los egregios maestros de venerables opiniones han nacido para nosotros y prepararon nuestra vida. Somos guiados hacia las cosas más bellas y sacados de las tinieblas a la luz por un esfuerzo ajeno. Ningún siglo nos está vedado, en todo se nos admite, y si nos place superar las estrecheces de la debilidad humana con grandeza de ánimo, hay mucho tiempo a través del cual podemos pasear. Se puede discutir con Sócrates, dudar con Carnéades, reposar con Epicuro, vencer la naturaleza humana con los estoicos y superarla con los cínicos, ya que la naturaleza nos permite tomar parte en cualquier época. ¿Por qué no dedicarnos, abandonando este lapso temporal escaso y caduco, a las cosas inmensas y eternas que son comunes con lo mejor? Esos que van y vienen por deber, que inquietan a los demás y a sí mismos, una vez que ya están del todo desquiciados y han peregrinado por todas las puertas abiertas sin dejarse una, cuando ya han repartido por casas apartadísimas su saludo interesado, ¿qué proporción de gente de una ciudad tan inmensa y atada a tan diversas pasiones han podido ver? ¿Cuántos habrá que los hayan rechazado por sueño, lujuria o grosería? ¿Cuántos que luego de haberlos atormentado largo tiempo pasen de largo con prisa simulada? ¿Cuántos evitarán pasar por su vestíbulo repleto de clientes y huirán de casa por salidas secretas, como si no fuera más descortés engañar que no dejaran pasar? ¿Cuántos medio dormidos y pesados por la juerga del día anterior, apenas entreabiertos los labios y con un insolentísimo bostezo, mascullarán el nombre 1000 veces susurrado de esos infelices que interrumpen su propio sueño para acechar el ajeno? Podemos decir que se empeñan en verdaderos deberes aquellos que cada día desean tener a Zenón, Pitágoras, Demócrito y los demás maestros de las buenas artes, a Aristóteles y a Teofrasto, como amigos íntimos. Ninguno de ellos carecerá de tiempo. Ninguno dejará de despachar a quien le visite más feliz y satisfecho de sí. Ninguno consentirá que nadie se separe de él con las manos vacías, porque ellos están día y noche a disposición de todos los mortales. Capítulo 15. Ninguno de ellos te obligará a morir, sino que todos te lo enseñarán. Ninguno echará a perder tus años, sino que contribuirá con los suyos. De ninguno de ellos será perniciosa la conversación, ni peligrosa la amistad, ni dispendioso el trato. Obtendrás de ellos lo que quieras. Por ellos no quedará que no aproveches al máximo lo adquirido. Qué dicha y qué bella vejez tendrá quien se empeña en su amistad. Ese tendrá con quien deliberar sobre los asuntos más nimios y más trascendentes, con quien asesorarse a diario sobre sí mismo, a quién oír la verdad sin ofensa, de quién ser alabado sin adulación y a quién procurar imitar. Solemos decir que no estuvo en nuestra mano escoger qué padres nos tocaron en suerte entre los hombres y que se nos concedieron al azar, pero a nosotros se nos permite nacer a nuestro arbitrio. Hay familias de ingenio nobilísimo, eligen cuál quiere ser acogido. No solo serás admitido en un apellido, sino en sus propios bienes, que no habrá que custodiar con avaricia ni ruindad, y que se multiplicarán conforme los compartas con muchos. Ellos te indicarán el camino a la eternidad y te llevarán a un lugar de donde nadie es expulsado. No solo es la manera de ampliar la mortalidad, sino incluso de transformarla en inmortalidad. Honores, monumentos, todo lo que se erigió por decreto de la ambición o se construyó con artificio, se arruina con rapidez. Nada hay que no sea demolido y alterado por la extrema vejez, que en cambio no puede dañar lo consagrado por la sabiduría. Eso ninguna edad lo abolirá ni disminuirá, al contrario, la edad venidera y la que siempre quede más allá, acrecentarán la veneración, porque en la proximidad siempre ronda la envidia y admiramos con más facilidad lo que está lejos. De modo que la vida del sabio se extiende mucho, no la encierra al mismo límite que a las demás. Es el único liberado de las leyes humanas. Todos los siglos le sirven como a un dios. Pasó algún tiempo, él lo retoma como el recuerdo. El presente lo utiliza. Lo venidero lo anticipa. La reunión de todos los tiempos en uno le alarga la vida. Capítulo 16. Muy breve y trabajosa es la vida de quienes olvidan el pasado, descuidan el presente y temen el futuro. Cuando lleguen a la hora postrera, demasiado tarde comprenderán lo infelices que en tanto tiempo, como estuvieron ocupados, no hicieron nada. No creas que oírles invocar de vez en cuando la muerte es una prueba de que tienen una vida larga. Les atormenta la ignorancia con sentimientos de inseguridad e incitaciones hacia aquello mismo que temen, y desean a menudo la muerte porque la temen. Tampoco pienses que es prueba de que viven mucho el hecho de que el día se les haga largo, ni que mientras llega el momento fijado para la cena las horas les pasen despacio, porque en cuanto les faltan las ocupaciones, se consumen abandonados en el ocio, no sabiendo cómo disponer de él ni cómo quitárselo de encima.
Así que procuran tener alguna ocupación y todo tiempo intermedio les resulta pesado, hasta el punto de que cuando se anuncia el día de un espectáculo de gladiadores o cuando se aguarda la cita establecida para otro espectáculo o diversión, querrían saltarse los días de en medio. Todo retraso de una cosa esperada se les hace largo. En cambio, breve y precipitado les parece el tiempo que aman, y por su propio vicio aún lo abrevian más, porque son tránsfugas de una cosa a otra e incapaces de mantenerse en una misma pasión. Para ellos, los días no son largos, sino odiosos. En cambio, qué cortas se les hacen las noches pasadas en vino o en brazos de las meretrices. También de ahí viene la locura de los poetas que alientan con fábulas los errores humanos, pues a su parecer Júpiter, seducido por los placeres del lecho, duplicó la duración de la noche. ¿No es por ventura cebar nuestros vicios, achacar a los dioses su autoría y dar al mal licencia justificada por el ejemplo divino? ¿Cómo no les van a parecer brevísimas las noches compradas a tan caro precio? Pierden el día en espera de la noche y la noche por miedo al día. Capítulo 17. Sus propios placeres son ansiosos y objeto de inquietud causada por diferentes temores. En la máxima exaltación les sobreviene una idea preocupante. ¿Cuánto durará esto? Movidos por ese sentimiento han llorado los reyes por su poder, pues no les agradó tanto la magnitud de su fortuna como les aterrorizó su final venidero. El insolentísimo rey de los persas, habiendo desplegado su ejército en un enorme espacio de llanuras y no alcanzando a discernir su número, sino solo su dimensión, vertió lágrimas, porque al cabo de 100 años nadie sobreviviría de tanta juventud. El mismo que lloraba los iba a conducir a su destino, y acabaría con unos en el mar, con otros en tierra firme, con otros más en el combate, y por fin, con los restantes en la fuga, de modo que en poco tiempo llevaría a la perdición a aquellos por cuyo 100º año estaba conmovido. ¿Qué hace que incluso sus alegrías sean ansiosas? No las apoyan en motivos sólidos, sino que conllevan la inquietud de su vanidad original. ¿Cómo crees que serán los tiempos de los que ellos mismos confiesan la miseria, cuando aquellos que los transportan y elevan por encima de los hombres son tan poco firmes? Los mayores bienes son fuente de preocupación y ninguna fortuna es menos fiable que la mejor. Hace falta otra felicidad para preservar la felicidad, y hay que hacer votos por los mismos votos cumplidos. Pues todo lo obtenido por casualidad es inestable, y lo que más alto se eleva queda más expuesto a la caída. A nadie le gustan las cosas que amenazan ruina. Es inevitable que la vida de quienes consiguen con gran trabajo cosas que lo exigen aún mayor sea, no ya brevísima, sino misérrima. Con dificultad consiguen lo que quieren y con ansiedad poseen lo conseguido, mientras que no se hace cálculo alguno del tiempo que jamás volverá. Nuevas ocupaciones sustituyen a las anteriores. La esperanza produce más esperanza y la ambición más ambición. No se busca el fin de las miserias, sino que se cambia su materia. ¿Nos atormentaron nuestros honores? ¿Más tiempo nos quitaron los ajenos? ¿Dejamos de afanarnos como candidatos? ¿Empezamos de nuevo como lectores? ¿Declinamos la molestia de acusar? Caemos en la de juzgar. ¿Dejó de ser juez? Es instructor. ¿Envejeció administrando con paga los bienes ajenos? Está ocupado con los suyos propios. ¿Se licenció Mario del servicio militar? Ejerce el consulado. ¿Quincio se apresura a dejar la dictadura? Le volverá a llamar el arado. Escipión marchará contra los cartagineses antes de estar maduro para semejante empresa, vencedor de Aníbal y Antíoco, ornamento de su consulado y garante del de su hermano, de no oponerse él mismo, estaría a la altura de Júpiter. Pero revueltas civiles agitarán al Salvador y luego que el joven se harte de honores dignos de los dioses, el viejo se complacerá en la ambición de un exilio contumaz. Sean felices o desdichados, jamás faltarán motivos de preocupación. La vida se arrastrará entre preocupaciones. El ocio nunca se ejercerá, siempre será deseado. Capítulo 18. Así que aléjate del vulgo, queridísimo Paulino, y retírate a un puerto más tranquilo. No tengas que hacerlo empujado por la duración de la vida. Piensa cuántos embates sufriste, cuántas tempestades privadas soportaste y cuántas públicas te atrajiste. Ya está lo bastante demostrada tu virtud en testimonios penosos e inquietantes. Comprueba cómo se desenvuelve en el ocio. La mayor parte de la vida, la mejor sin duda, se ha dedicado a la política. Tómate algún tiempo para ti. No te invito a una quietud inerte ni a que hundas en el sueño y los placeres que ama la plebe cuanto de vital hay en ti. Eso no es descansar. Encontrarás más importantes quehaceres que todos los que hasta ahora llevaste a cabo con valor, y estos los gestionarás con tranquilidad y seguridad. Cierto es que administras los intereses del orbe terráqueo con la misma reserva que si fueran ajenos, y con el mismo celo que si fueran tuyos y el mismo respeto que si fueran públicos.
Te haces querer en un cometido donde es difícil evitar el odio. Sin embargo, créeme, es mejor conocer las cuentas de la vida propia que las del trigo del Estado. Ese vigor anímico tan capaz de las cosas más grandes, pero poco adecuado para una vida feliz, apártalo de un deber honorable y piensa que no te dedicaste desde joven al cultivo de las artes liberales para que luego se te confiasen millares de medidas de trigo. Aspirabas a algo más elevado y profundo. No faltarán hombres de austeridad perfecta y capacitada laboriosidad. Los jumentos son mucho más adecuados para el transporte pesado que los nobles caballos. ¿Quién oprimió jamás su generoso ardor con cargas gravosas? Piensa qué enorme preocupación es echar sobre ti un peso semejante. Tienes que vértelas con el vientre de los hombres. El pueblo hambriento no admite razones, ni se aplaca con la justicia, ni se pliega a los ruegos. Hace poco, en los días en que murió Gayo César, sin duda con el ingrato sentimiento, si es que hay sensibilidad en el infierno, de saber que el pueblo romano le sobrevivía y disponía de trigo para 7 u 8 días, hizo formar un puente con naves y jugó con los intereses del imperio, mientras se aproximaba el mayor de los males para los asediados, la falta de alimentos. La imitación de un rey extranjero y tristemente soberbio estuvo a punto de acarrear la muerte y el hambre, cuyas consecuencias son la ruina de todas las cosas. ¿Qué ánimo tuvieron entonces los encargados del suministro público, amenazados por las piedras, el hierro, el fuego y el propio Gayo? Con el máximo disimulo veían tan enorme desgracia oculta en las entrañas y la encubrían con razón. Algunos males han de curarse sin el conocimiento de los enfermos. La causa de la muerte de muchos fue el tener noticia de su propia enfermedad. Capítulo 19. Refúgiate en estas cosas más tranquilas, más seguras y de mayor grandeza. ¿Piensas que es lo mismo ocuparte de que el trigo se trasvase a los hórreos íntegro, sin fraude y sin el descuido de los transportistas, para que no lo eche a perder la humedad ni fermente y para que concuerde con la medida y el peso, que indagar estas cosas sagradas y sublimes? ¿Cuál es la materia divina? ¿Cuál su voluntad y forma? ¿Qué suerte aguarda a tu alma? ¿Dónde nos destina la naturaleza una vez separados de nuestros cuerpos? ¿Qué mantiene las cosas más pesadas en el centro del mundo? Suspende en lo alto lo más ligero, transporta el fuego a las alturas, impulsa los astros en sus circuitos y tantas otras cosas repletas de ingentes maravillas. ¿Quieres, una vez dejada la tierra, dirigir tu atención a esas cosas? Es ahora cuando la sangre aún está caliente, el momento en que los destacados deben dedicarse a lo mejor. En ese género de vida te aguardan muchas actividades excelentes: el amor y práctica de las virtudes, el olvido de las pasiones, la ciencia de vivir y morir, la profunda quietud de las cosas. Es triste la condición de todos los ocupados y aún peor la de quienes no se ocupan de sus cosas. Duermen conforme al sueño ajeno, caminan según el paso de otro y para amar y odiar las cosas más libres que hay, reciben órdenes. Si esos desean saber cuán breve es su propia vida, que piensen en cuánta parte de ella es suya. Capítulo 20. Así que cuando veas que visten la pretexta a menudo y se les nombra mucho en el foro, no los envidies. Lo hacen a costa de su vida. Para que un año lleve su nombre consumirán todos sus años. Los hay que antes de alcanzar la cima de su ambición perecen en los primeros esfuerzos de la lucha. Otros, llegados a la suma dignidad a través de 1000 indignidades, incuban el amargo pensamiento de haber trabajado para el epitafio de su tumba, y la extrema vejez de algunos, mientras concibe nuevas esperanzas como si fuera joven, sucumbe agotada entre grandes e ímprobos esfuerzos. Lamentable es quien fallece en el tribunal defendiendo a litigantes del todo desconocidos y buscando el asentimiento de un auditorio ignorante. Desgraciado quien, más cansado de vivir que de trabajar, expira en mitad de sus propios quehaceres. Desgraciado quien muere repasando sus cuentas y objeto de la risa de su heredero que aguardó largo tiempo. No puedo pasar por alto un ejemplo que ahora recuerdo. Sexto Turanio, anciano de laboriosidad minuciosa que recibió la jubilación de Gayo César después de cumplidos los 90 años, ordenó ser dispuesto en el lecho y que la familia en derredor lo llorase cual difunto. Guardaba luto la casa por el ocio de su señor y no cesó la tristeza hasta que lo restituyeron a su trabajo. ¿Es tan dulce morir ocupado? Ese es el estado de ánimo de la mayoría. Su deseo de trabajar es mayor que su capacidad, pugnan con la decadencia del cuerpo y juzgan gravosa la vejez por la única razón de que los margina. La ley no recluta a los soldados a partir de los 50 años y no convoca a los senadores a partir de los 60. A los hombres les cuesta más obtener el retiro de sí mismos que de la ley. Entretanto,
son arrastrados y arrastran a su vez, mientras interrumpen la tranquilidad los unos de los otros y se hacen mutuamente desgraciados, de modo que su vida es estéril, sin placer y sin ningún provecho espiritual. Nadie tiene la muerte ante los ojos, nadie deja de proyectar a lo lejos la esperanza, y algunos disponen las cosas que están más allá de su vida, como grandes moles sepulcrales, dedicatorias de obras públicas, juegos fúnebres junto a la pira y exequias dispendiosas. Para mí, los funerales de esos debieran hacerse a la luz de fanales y velas, ya que vivieron tan poco.